Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Se siente bien de reconocer este pensamiento de lo único que es infinito. Nuestra identidad, verdadera identidad, es lo que la felicidad es. Simplemente nota ese pensamiento de un otro y siente cómo te sientes. El empujar de una idea, de un concepto. Él me está enseñando que todo es un concepto. El deseo de vivir adentro de un concepto, que en realidad es la muerte. Tratando de vivir en lo que está muerto. Eso es una gran meta. Pues lo que es amor, el amor infinito, tratando de adentrarse adentro de un concepto de sí mismo. Preguntémonos a Jesús, preguntémosles a Jesús, ¿esto es posible? De vivir adentro de un concepto. ¿Qué es un concepto? Es una constelación de pensamientos al cual tú dices, esto soy yo. Jesús, deseo conceptos más de la luz interna para definirme a mí mismo más que lo infinito. Es como que contemplamos en los pensamientos objetos y asumimos que eso somos nosotros. ¿No es una gran asunción? Esa es una gran asunción de lo cual pensamos, que lo que pensamos tiene que ver con lo infinito. Empiezas a darte cuenta cuántos boletos quieres comprar para ir hacia el infierno. Vamos a preguntarle a Jesús sobre esto. Jesús, estoy tratando de comprar boletos hacia el infierno todo el día. Él dice, cada vez que creas un concepto sobre ti mismo, es lo que estás haciendo. Pero el infierno es simplemente un sueño, Jesús. ¿El infierno es un sueño? Bien. Entonces, dame otro pequeño pedazo y de comprarme un boleto hacia lo infinito. Y sí, quisiera eso. El yo. ¿Ves que hay dos? Entonces, en un sueño, y eso es como la conciencia funciona. Vamos a usar yo por instante. Galletitas y simplemente nota, piensa en una galletita y ese sentimiento de, oh, quiero una galletita. Y cuánto se transforma el mundo sobre esa galletita. Voy a hacer cualquier cosa para obtener esa galletita. Y mira que la luz está en contra de esa galletita.
Tú quieres más el deseo que a la galletita. Y es el deseo, el querer, de hacer el deseo, de ver que es más poderoso que la luz, esa ansiedad, la ansiedad por el deseo, por la galletita. Pero eso es simplemente un ejemplo de que algo en la forma, el deseo de negar todo lo que es la luz por una simple galletita. Entonces saltamos hacia la conciencia, donde están todas esas galletitas. Oh, quiero estos, esto sí se siente bien. Oh, voy a montarme un cohete y viajar, explorar. Esa es la exploración de la conciencia, donde ningún hombre ha jamás ido, porque no hay simplemente alguien viendo. Y empiezas a ver estos patrones en la luz del ser divino. No hay ningún lugar al cual irse. La luz simplemente está aquí. Entonces hay ese retraso, ese deseo. Jesús, en la luz del ser divino y la honestidad de Dios, es la negación, el retraso, el deseo de un gran retraso. Y cuando Él tiene la razón, tiene la razón. Y Él siempre tiene la razón. Él dice, no importa cuánto esfuerzo pongas para negarme, nunca vas a poder hacer el concepto al cual piensas que eres real. Porque ese es el juego de la conciencia. Mira que la luz no requiere nada. Simplemente está aquí, la salvación ya llegó. Pregúntale a Jesús, ¿la salvación ya está aquí? La luz está mirando, buscando algunos que salieron del cielo, otros que están adentro. Esos son lo que son y los que no son. Y mira cuánto nos ponemos en lo que es y lo que no es. Es como que hay algo más que yo, algo menos que yo. Y ese es el deseo de tener más que Dios y menos que Dios. Y enséñame esa energía, ese deseo, esa ansiedad. Esa es el atento de querer más o querer menos que Dios. Es simplemente un tiempo lineal automático. Jesús, ese deseo es mi deseo de un tiempo lineal automático. Y es un y aunque no esté sucediendo, no está sucediendo. Y es un buen recordatorio de lo que es intemporal e infinito. Y cuánto nos gusta de distraernos en el valle de la muerte. Y simplemente empiezas a notarlo. Jesús me distraí hacia el viaje hacia el valle de la muerte. Escucha así. Pero mira, de cómo habíamos hablado del valle de la muerte, es simplemente una sombra. Es una sombra. Y puedes preguntarle a Jesús, ¿el valle de las sombras de la muerte es simplemente una sombra?
Y me encanta eso. Lo mejor que puedes hacer con los platos es dejarlos. Pero Jesús, quiero quedarme en la muerte, en la oscuridad, en la sombra, y es simplemente chistoso. Como le pregunto a Jesús y me dice, bueno, eso es un buen pensamiento, porque eres amor infinito, luz. Es el símbolo de la felicidad en tu conciencia, al cual quieres tener un argumento. Pero esa es la broma de todo esto. Gustosamente sacrificio el miedo. Él dice, estoy recibiendo imágenes que cuando miras al Nuevo Testamento de Jesús, los judíos están yendo hacia el camino en donde están cargando en sus hombros en esa creencia de el sacrificio de Dios. Y lo bello de el Nuevo Testamento antes que el Viejo es como se tradujo en la conciencia de que tenemos que sacrificar una oveja y que esa es el sacrificio último. Y es en esa interpretación. ¿Ves? Te salvo al sacrificarme a mí mismo. Mira que eso es simplemente una creencia en la conciencia, que si el cuerpo muere en ese sacrificio, tú te puedes salvar. Y él dice, mira conmigo para ver de que tu sacrificio es sacrificarte a ti mismo, de esa directa experiencia del amor infinito. Porque tienes una confusión que el amor es el miedo. Entonces él aquí está diciendo, gustosamente sacrificio el miedo. Él dice, pon esto en el altar. No es sacrificar el cuerpo en el altar. No es poner la muerte en el altar. Es simplemente darle el sacrificio del miedo al altar. Y mira, si algún miedo que alguna vez tuviste puede permanecer en la luz, porque no estamos sacrificando, condenando de todas estas brujas malas, de que pueden hacer magia, y eso es todo el juego en la conciencia. Pregúntale. Tratando de hacer magia, que pueden hacer magia. Jesús, me encanta tener una experiencia en la cual pienso que puedo hacer magia a través de este ego. Mira que eso es una experiencia deseada en un sueño. De fajarte en contra del trance para ir en contra del trance. La luz puede reconocer lo que un trance es. Podemos ver un trance en la luz. Jesús, ese trance es una gran mentira para yo decirle no a Dios. Para la divina el conocimiento de lo que ya está aquí. Entonces él dice, mira lo que
de cuánto estás sacrificándote. Esa idea de la crucifixión. Si yo me sacrifico, entonces Dios me va a recibir. Eso es bien chistoso. Es chistoso cuando lo miras, pero cuando no lo miras, es cuando no se vuelve tan chistoso. Entonces Él dice, en vez de tratar de tirar tu cuerpo en el altar, porque piensas que si te sacrificas, que si me sacrifico, ves como la conciencia está tratando de esa idea de la crucifixión. Si yo me sacrifico el cuerpo, voy a ir al cielo. Entonces Él está cambiando esto de ver el sacrificio, de ponerlo en el altar, que es el concepto del miedo. Y le preguntémonos a Jesús, Jesús, el miedo es un concepto. ¿Quiero quedarme con ese concepto? Y Él otra vez me recuerda de que cuando no lo sigo, es ese concepto del miedo. Le estás pidiendo a Dios que te entregue el miedo. Cuando no me sigues, estás teniendo una inversión en no seguirme. Porque tu verdadera identidad no reconoce lo que el miedo es. Es simplemente lo que es. No conoce lo que el miedo es. Entonces, empezamos a ver estas ideas que surgen y nos da esa experiencia y tenemos que abrir ese canal, esa experiencia. Es como una fabricación de porqués, de por qué no puedo, y al cual Jesús nos está reinterpretando ese no deseo, no escogerlo. Entonces, cuando el Espíritu nos dice algo de que no podemos, dices entonces, es que no estoy escogiendo no hacerlo ahora mismo. Y entonces después es una confusión de lo que debía haber hecho, de lo que no debía haber hecho, de lo que Dios debió haber hecho. Entonces, al principio es esencial. Jesús es esencial, sí. Que mira cuando le dices no a esas voces. Empiezas a decirle no a esas voces. Jesús, le voy a preguntar a Jesús, Jesús, ¿puedo trascender esto si que no ocurriera? Dice no. Es donde pones tu inversión a jugar impotente. Tienes que ver esa inversión en donde le dices no hacia ti mismo. En donde inversionas en mí para negar el gran amor que eres. He aquí el único sacrificio que le pides a tu Hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento. Esa es en realidad la pregunta. Preguntémoslo a Jesús. Tengo la voluntad de dejar todo sacrificio. Tengo la voluntad de abandonar todo sacrificio. Y en la honestidad de Dios, mira, si hay una pequeña voluntad de negar, y esa es la honestidad de Dios, porque es un juego en la conciencia, de querer el sacrificio, de sacrificar el amor. Voy a sacrificar el amor trayendo una oveja. Pero mira que no es tan diferente.
de yo entregar a mi cuerpo a ser sacrificado. ¿Y qué puedo ganar? Que si me sacrifico y me crucifico en la cruz, donde hay una creencia de que si me sacrifico, como la Madre Teresa, hemos sido llamados para ser sacrificados. Jesús quiere sacrificio. Entonces vamos a deber directamente a esto para poder dejarlo ir por siempre. Jesús en la luz del ser divino y la honestidad de Dios. ¿Hay alguna circunstancia en donde aprecio el sacrificio? El único sacrificio que Él nos pide hoy es el sacrificio de esta idea. Él está llamando. Te he llamado para que abandones la idea del miedo. Y mira esta idea, este concepto, y lo pongas en el altar de Dios. Y pregúntame, Jesús, tengo un deseo de la experiencia, del miedo para negarme como luz infinita. Y si Él dice que sí, simplemente está bien, tienes la razón. Otra vez. Es como San Juan, de que negó a Jesús. Antes que el reloj suene 3 veces, me vas a negar. Esa es la honestidad de Dios. Jesús, tienes la razón. Antes que el reloj suene 3 veces, te voy a negar. Ahora, si él hubiera aprendido esto antes y hubiera visto que era un juego en la conciencia, pregúntale a Jesús, sí. ¿Y Jesús tiene algo en contra de eso? No. Es como, Él nos ama ahora. Si notas esto, porque yo misma me di cuenta de las miles de maneras al cual le decía no, porque era el juego en la conciencia. Decir no, no a esto, no a lo otro, no a esta decisión, no. Pero hasta que miremos a ese no, hasta que en realidad lo miremos y Él lo demuestre, ¿a dónde estamos diciendo no? Es simplemente un no. Es un no quiero esto, no deseo esto. Algo terrible va a pasar. Y la conciencia simplemente vota de estos tipos de formas, de ansiedades, de pretender, de que negar la divinidad es crucial a sobrevivir. Es simplemente chistoso. Pero somos amados de todas formas por Dios. Él dice, toda sensación no es tiempo de, esto va a ser un buen tiempo ahora mismo, Jesús. Este momento es el uso más poderoso del tiempo para abandonar toda idea, el concepto de que el miedo es amor. Aquí en la luz del ser divino. Y podemos preguntarle a Jesús, ¿tengo el poder infinito para esto? Y simplemente escucha lo que te dice, sí. Y pregúntale ahora, Jesús, ¿tengo la voluntad? Y Él lo va a saber, porque Él sabe dónde todos los huesos están ocultos. Tengo el deseo de la experiencia del miedo. Adentro de la luz del ser para sacrificar eso y ponerlo en el altar de Dios. O prefiero de aferrarme a Él,
de seguir aferrándome a un mundo en este juego. Y si Él dice que no lo quieres, está bien. No es no. Esa es la honestidad de Dios. Es inocente. Y pregúntale, Jesús, ¿me puedes enseñar dónde quiero aferrarme al miedo? Y me vas a ayudar de todas formas. Entonces Él te dirá, esa es mi función. Y Él te va a decir, y esto no tiene que ser así. Es simplemente un pedazo de una identidad personal, de aferrarse a una pequeña identidad que la conciencia está aferrándose antes de ponerla en el altar de la verdad. Él dice, todo sentido de la pérdida es sufrimiento. Jesús, ¿me puedes recordar de mi poder divino para abandonar todo sufrimiento y, y dolor? Jesús, tengo un deseo debajo de mi nivel inconsciente de no querer abandonar la tristeza y la pérdida, y me puedes ayudar para entregarle esto al altar, para sacrificar esto antes de mi reconocimiento divino, mi reconocimiento divino. Y esa es esta profunda sinceridad de Dios, en donde Él nos va a decir, en donde decimos que no. Porque el ego pretende de que mira lo que es decir que no, pero nota que es un movimiento inmediato. Tengo que sacrificar esto, tengo que dejar ir esto, y se queda aquí arriba en la conciencia antes de ir a esa cirugía precisa. Exactamente a dónde tienes que mirar ahora mismo. Él dice, Jesús, ¿necesitamos cirugía? Él dice, sí, definitivamente. Y esta cirugía no te va a doler en absoluto. El dolor es negar lo que ha sido dado. En donde apunta donde nos aferramos a esa identidad personal. Y ese es el miedo a apuntar el dedo hacia los muertos. Él dice, ese es el inconsciente, porque cuando lo mires exactamente como es, no puedes ver lo que estás negando. De ver de que son esos dedos, de pensar que la muerte es el cielo, y después quejarte sobre eso. Y pregúntale a Jesús. ¿Tú nunca viste ese comercial donde decía, ¿dónde está mi queso? Porque siempre de culpar a un otro. ¿De quién fue el que me robó a Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que se robó toda la luz adentro de mí? Entonces, hasta que en realidad miremos con Jesús y digamos, sí, está bien. Ahí es donde me estoy cortando mi nariz, mi cara. ¿Quién fue el que lo escogió? ¿Quién es el que está escogiendo el no? Y Él tiene la voluntad de enseñarnos, de mostrarnos en dónde tenemos todo esa sensación de pérdida y de tristeza, y si tengo la voluntad de entregarle esto al altar y de ver que no es realidad, que no es verdad, Jesús. Está bien. ¿Ves que no hacer esto ahora es el deseo de un tiempo lineal? Y pregúntale, y 100% quiero entregarte esto, y enséñame si tengo un deseo de ese tiempo lineal.
simple minuto en esa oración. Vamos a negociar. Él dice, yo estoy acostumbrado, pero no quiere decir que le dé la razón a eso. Él dice, tu felicidad depende de que yo no le dé realidad a eso. Gracias, Jesús. Entonces, vamos a ver todo el deseo de toda ansiedad y toda duda. Jesús, tengo un deseo, una experiencia de donde siento ansiedad y una duda sobre quién soy. Ok. Y tengo la voluntad de entregar esta ansiedad y esta duda. Y Él me va a decir directamente, seguramente. Y siente el humo surgir en eso. Pero es bueno porque puedes ver que en realidad lo deseas. No el tú, es el juego de la conciencia. Es tratar de aferrarse a una identidad. ¿Y cómo no puede sino tener un tiempo lineal? Porque lo intemporal no tiene un tiempo lineal. Porque necesitamos ver la luz. La luz tiene un tiempo lineal ahí, que es bueno de ser recordado sobre esto. Porque la luz no tiene un reloj. No reconoce lo que el tiempo es. En la luz del ser divino podemos reconocer que no conoce, que no reconoce, no sabe lo que es el tiempo. Y ese es uno de los trucos más grandes del ego, que la aprecia. Voy a aferrarme a esto. Toda ansiedad y toda duda es el tiempo lineal, el tiempo de la muerte. ¿Está bien? ¿Me puedes ayudar de ver a través de la ansiedad y la duda a través del ego? Él dice, siempre te vas a sentir con ansiedad cuando no te sientes vivo. Siempre vas a sentir ansiedad cuando dudas tu identidad. Y ves que en la luz divina del ser no tiene duda. La ansiedad no es conocida para ti, pero cuando tienes esa experiencia que te desgarraste en dos, es como que estás tratando de pegar esos dos juntos. Pero como luz tienes que ver el deseo de la experiencia de esa duda y que surgen dos. Y eso es perder el tiempo en esta confusión, de tratar a pegar esos pensamientos juntos. Por eso es como si hay dos seres uniéndose para hacer el amor. Entonces cuando vas al deseo de estar en dos, es el deseo de la experiencia, el deseo, el querer, y es en la forma en que se manifiesta de dos. Y de esa ansiedad, pérdida, de tristeza, de duda. Y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia. Y Él dice que dejes, que permitas, que le des la bienvenida al amor. Dale la bienvenida. Jesús, lo único que tengo que hacer es darle la bienvenida al amor. Sanándole del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tu propia dicha eterna. Podemos contemplar en esta dicha. Contemplar en la dicha. ¿Quién ha contemplado en la dicha? Porque el ego está tan acostumbrado de contemplar en otra cosa que no sea dicha. Entonces contemplemos en la dicha. ¡Wow! Esa dicha eterna. Él dice, no tienes que contemplar en eso porque en realidad eres eso.
pero tienes que contemplar para que te des cuenta que lo eres. ¿Cuántos momentos en el día? Y esto es para mí. ¿Cuántos momentos en el día contemplamos en la dicha? Eso va a crecer cuando vayas a dejar todas estas ideas de quien piensas que eres. Tal es el sacrificio. Vamos a preguntarle a ese amor adentro de nosotros. La dicha ya está aquí. La dicha ya está aquí, eternamente e inmutable. Él dice, está aquí, es lo que hay. ¿Eres tú? Pregúntale en la luz del ser divino. La dicha puede encontrarse en otra cosa. ¿Puede estar afuera de mí? Pregúntale a Jesús. ¿Algo en la forma puede traerme dicha? ¿Cómo algo en la forma puede darte el sentido de quien tú eres? Es una muerte inmediata. Ese querer inmediato. Entonces es como ir en una marcha. Simplemente no lo sigas. Esa marcha de la muerte. Y es como que tenemos que saltarnos y empezar a marchar. ¿Sabes? Esa es la asunción. Y ese es el juego de la conciencia, esa asunción de querer unirme al carnaval de la muerte. Y no, simplemente no te unas a ese carnaval. Porque eres la luz. La luz infinita puede entrar en el carnaval de la muerte. Por eso de estas uniones del uno a uno podemos ver esto. Y él dice, deja que sea ligero. Porque cuando ves cómo es, no tienes que sentirte tan en serio, simplemente te ríes. Tal es el sacrificio que me pides y que yo gustosamente me impongo. Simplemente mira cuando Él dice del sacrificio y mira cómo te sientes. Es simplemente ese pensamiento de entregar el sacrificio. Oh. Y simplemente esa es la honestidad de Dios. El ego usa el miedo para tantas especiales, para sentirnos especiales. Vamos a preguntarle a Jesús. No es trágico y no lo juzgues. De ver no error, pero a no ser que lo mires y aceptarlo aquí, es como juega, porque estamos buscando en las bases antes de mirarlo aquí conmigo. Y te pregunto, que entregarte el miedo al sacrificar de quién soy. En la honestidad de Dios, como ¿qué sería sin el miedo? Y siente la energía en eso. Y simplemente quédate con eso, con ese discernimiento. Porque Él siempre dice, lo quieres, lo deseas. Y siente ese humo. Pero lo podemos ver juntos. ¿Cuánto deseamos el miedo? Y eso es bueno. Él dice, es bueno, míralo. Te estás aferrando a esa energía de desearlo. Entonces tengo que mostrarte que no es nada. Porque si no, quieres aferrarte a Él. Quieres encontrar la salvación para no darte cuenta que eres la luz.
Jesús, quiero encontrar la salvación en el miedo. Y eso está limpiando bastantes closets. Y él dice, el único costo que supone restaurar en mí tu recuerdo. Y vamos a ver a Jesús, vamos a preguntarle, Jesús, y tú sabes la respuesta ya. Jesús, tengo una creencia, un deseo de experiencia donde abandono el miedo y hay un costo en eso. ¿Puedo preguntarte por un milagro sobre el deseo de un costo? Y él dice, simplemente pregúntame. Porque cuando miras eso, mira directamente a cuánto deseas el deseo del miedo. Porque eso es lo que en realidad piensas que estás sacrificando. Mira cuánto hay identidad personal en eso. Porque la única causa de restaurar es el mundo. Es el miedo del costo. Y eso es bien directo. Jesús, en la luz del ser divino y la honestidad de Dios. Él dice, el reino de los cielos es tu reconocimiento de esto. Y él dice, esta es la única salvación. En mí tu recuerdo para la salvación del mundo. El único costo que se supone restaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Jesús, el miedo es una identidad falsa. Y él dice, simplemente honra eso. A no ser que estés supremamente feliz. Le estás dando valor al miedo. Estás dándole honra al altar del miedo. A no ser que mires, porque cuando miras, no vas a reconocer lo que es. La luz no reconoce lo que es. Jesús, yo conozco lo que el miedo es. Es simplemente un concepto. Es un concepto de un yo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente. La verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos. El amor ha regresado a nuestra conciencia y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. Amén.